Buenas tardes, amigos. Qué bien que están con nosotros en Consultorio 35, aquí en Televisión UJAT, Trascender en el Conocimiento. Muchas gracias también a quienes nos acompañan por el radio en el 107.3 de FM, Voz Universitaria. Hoy le agradecemos su compañía y vamos a tratar un tema muy interesante, como siempre, la retinopatía. Esta es una condición en la retina que es un grupo de células sensibles a la luz que recubren la parte posterior del ojo y que se encarga de recibir las imágenes y enviarlas al cerebro a través del nervio óptico. La retina puede verse afectada por diferentes motivos y de acuerdo con el cual sea la causa, pues entonces se le denomina el tipo de retinopatía. Así hay retinopatía hipertensiva, retinopatías diabéticas. Los ojos también pueden sufrir cuando tienen esta condición de hipertensión o de presión arterial alta y a esto se le llama entonces retinopatía hipertensiva. Para conocer más sobre este tema de la retinopatía hipertensiva, hoy nos acompaña el doctor Juan José Borregar Bulnes, especialista oftalmólogo, y también ustedes, por supuesto, que con su comunicación a través del 358-1596, para cualquier duda o comentario puede enriquecernos con sus preguntas. Quédese con nosotros. Vamos a iniciar, esto es Consultorio 35. Retinopatía hipertensiva. La retinopatía hipertensiva es la enfermedad caracterizada por la degeneración retiniana a causa de la hipertensión arterial, HTA por sus siglas. La hipertensión arterial puede provocar daño a los vasos sanguíneos en la retina. Cuanto más alta sea la presión arterial y mayor sea el tiempo que ésta haya estado elevada, más probable será que el daño sea grave. Usted tiene un riesgo más alto de daño y pérdida de la visión cuando padece diabetes, niveles de colesterol alto o fuma. En raras ocasiones las lecturas de presión arterial repentinamente se tornan muy altas, pero cuando sucede pueden causar cambios graves en el ojo. Igualmente, es más probable que sucedan otros problemas con la retina como daño a los nervios del ojo, neuropatía óptica isquémica debido a la circulación deficiente, bloqueo de riego sanguíneo en las arterias que van a la retina, oclusión de la arteria retiniana, bloqueo de las venas que llevan la sangre que sale de la retina. Con este tipo de problema permanecen sin síntomas durante mucho tiempo y suelen ser diagnosticadas gracias a los exámenes de fondo de ojo que se realizan como parte del control de la hipertensión arterial. Quédese con nosotros en Consultorio 35, en donde nuestros especialistas hablarán sobre las complicaciones, prevención, diagnóstico y tratamiento de este padecimiento. Qué gusto que hoy viernes, 1 de la tarde, nos permite entrar a su hogar en Consultorio 35. Les habla Eduardo López López y como siempre acompañado de mis dos grandes amigos, Leticia Guerrero y Alberto Abdo. El doctor Ramiro Guerrero en un momento estará con nosotros. Esto es porque estamos muy contentos de que el doctor Juan José Borregar Bulnes por cuarta vez está con nosotros. Esto es muy gratificante porque significa que aparte de la amistad, se ha hecho una secuencia de capacitación en oftalmología para nuestro público en general y de un mundo de inquietudes que espero que se produzcan en esos alumnos que tienen obligación de ver este programa, ¿verdad, Leti? Pues ahí están escuchando en este momento. Voy a darles a conocer, para quienes no nos han sintonizado en los programas previos, el currículum brevísimo de Juan José. El doctor Juan José Borregar Bulnes es cirujano oftalmólogo egresado de la División Académica de Ciencias de la Salud, puro Juchimán como siempre. Egresado de la Fundación Visión con sede en Asunción, Paraguay, trabaja en la unidad oftalmológica láser Borregar, que comparte con su señor padre Juan Borregar Santa María, y en la torre médica, segundo piso de la avenida Gregorio Méndez.
Su teléfono, por si quieren consultarlo, es el 314-0545 y el número de la calle en donde está el consultorio es el número 1110 de la Avenida Méndez. Bienvenido nuevamente, Juanito. Es un placer compartir contigo estos micrófonos. Muchas gracias, doctora, muchas gracias por recibirme. Un saludo cordial al público que nos ve. Y pues como siempre, pues estamos a la orden para poder hablar de lo que ustedes gusten y manden, pero pues el día de hoy Receptor de todas las preguntas que de repente atacamos con tantas preguntas. No, adelante. ¿verdad? Pues vamos a comenzar con las preguntas. Para empezar, queremos saber qué es retinopatía. Eso es. Hoy nos toca hablar precisamente de retinopatía hipertensiva, doctora, y es una obligación en ese tema siempre hablar acerca de la hipertensión arterial sistémica. La hipertensión arterial sistémica es el origen no solamente de la retinopatía hipertensiva, sino de muchas otras enfermedades, no solamente en el ojo, sino lo que es también cerebro, riñones, obviamente corazón, en fin, es una enfermedad multisistémica, es decir, que llega a afectar muchos órganos en el cuerpo con el paso de los años. En la circulación periférica hace estragos. Mucha Sí, gente totalmente. se refiere a que estoy enfermo de la presión y a veces no sabe diferenciar si es que la presión sube o la presión baja. Y en este caso en particular es con la presión alta, Totalmente. la hipertensión arterial. Así Sistémica, porque es sistémica de todo el sistema orgánico, pero que tiene repercusiones en diferentes órganos y particularmente en el ojo. En el ojo tiene muchas repercusiones y muchas veces, doctor, en estos casos el paciente no lo percibe. Tenemos que recordar que la hipertensión, así como la diabetes, suelen ser muy silenciosas. No tienden a avisar en los primeros estadios al paciente. Es una enfermedad que pasa prácticamente desapercibida en la vida de la persona y esto puede llegar a pensar el paciente de que a mí no me pasa nada, yo estoy bien. Es muy común etcétera, que ¿no? las gentes digan, yo tomo la medicina de la presión cuando me siento mal. Ay Dios, pues cuidado. O yo fui hipertenso, tuve presión alta, pero ya estoy bien. Exacto. No, También, pero ¿verdad? aquí lo importante de todo que menciona como son padecimientos silenciosos, yo creo que una forma para prevenirlo es de que todos de alguna forma a partir de los 40 años, si no es que antes, se pueda hacer un chequeo clínico, un chequeo médico con la finalidad de a tiempo poder diagnosticar este tipo de problemas, porque de otra forma vienen los compromisos ya como en el caso de la retinopatía y pues ya entonces algunas veces ya no hay marcha para atrás. Y es que hay hipertensión arterial del joven. La hipertensión renovascular o las alteraciones vasculares de las arterias grandes pueden llevar a hipertensión como la coartación de la aorta y no darse cuenta que se es hipertenso porque me toman la presión en sitios donde no se refleja Así mi es. problema. El maestro de Silva, Alfonso de Silva Nava, nos decía que también esa hipertensión del joven le llamaban enfermedad de Goldblatt, enfermedad porque había una estenosis o una compresión en la arteria renal y allí todo el aparato que le llamaban en aquel tiempo el doctor Gullón en urología era el sistema yuxtaglomerular. Existe y ahí está. donde El aparato. esa lesión allí de compresión isquémica producía hipertensión en el resto del organismo. Sí. Entonces, la hipertensión arterial sistémica, podríamos decir, existe por consecuencias cardíacas, consecuencias vasculares, arteriales, arteriosclerosis por el colesterol alto, la elevación de los triglicéridos. Incluso por comer mucha sal también, O que por es muy lesiones frecuente. en el riñón, que el riñón se encarga de filtrar la sal, el sodio, ¿no? Y eliminarlo, y reabsorberlo en todo su sistema glomerular. Pero entonces, esos tres aspectos, y el idiopático, por supuesto, cuando no se conoce la causa, pero existe la hipertensión arterial. Y existe la causa, no hemos sabido encontrarla. Así es. Y una situación muy importante es saber que no se cura. Entonces, ese aspecto que decíamos de que ya yo tuve hipertensión, pero ahorita ya no lo tengo, o que solo tomo el medicamento cuando tenga hipertensión. Aprovechemos ya la presencia del oftalmólogo Así es. para que nos hable de la retinopatía Así es. hipertensiva. Ese Es todo aspecto tuyo. es lo que llega precisamente a condicionar complicaciones. Totalmente, totalmente, La doctor. falta de atención en su padecimiento hipertensivo. Tenemos que tomar en cuenta que una enfermedad no tratada se vuelve una especie como de una bola de nieve, ¿no? Empieza muy chiquita, lo empiezo a tomar, pasa desapercibido en la persona y se torna en algo muy grande y viene una serie de consecuencias.
Hablando en específico de la retinopatía hipertensiva, se estima que más o menos para el año 2050 en México 2 de cada 3 mexicanos seremos o ya sea hipertensos o diabéticos. Y es alarmante porque es increíble cómo no tenemos como sociedad la cultura de la prevención, sí de la cura, más no de la prevención. Ustedes, nuestros maestros, nos han inculcado siempre que la primera misión del médico es inculcar la prevención antes que la cura. Pero como sociedad tenemos una idea al revés de ello. Pero bueno, hablando concretamente del tema de la retinopatía hipertensiva, este es un mal o una enfermedad tan frecuente casi como la retinopatía diabética, en el estricto sentido de que en este caso suele haber alteraciones sobre todo de tipo vasculares, es decir, en lo que es el fondo del ojo, propiamente dicho, en el área de la retina. Como yo a veces le digo a mis pacientes, si el ojo fuera un automóvil, el área de la córnea, el cristalino, el color de los ojos viene siendo el parabrisas. Las alteraciones de la retinopatía hipertensiva se dan en el motor del automóvil, ¿no? Entonces es importante que sepa la gente que se puede alterar la retina. El nervio óptico, parte del segundo par craneal, ¿sí?, que se encarga de llevar las imágenes del ojo al cerebro. Se puede enfermar la coroides, otra parte importante del fondo de nuestro ojo. Básicamente esas son las 3 partes de nuestro ojo que se pueden llegar a... tiene el ojo. Son las 3 partes que principalmente se llegan a alterar producto de una retinopatía hipertensiva no debidamente tratada o no debidamente diagnosticada. Como que la palabra retinopatía se oye alejada al uso diario. Quisiera yo puntualizar para nuestros televidentes. Retino es el nombre de la parte nerviosa del ojo. Es aquella parte que es una extensión del cerebro y que nace precisamente junto con el cerebro como una excrescencia de este. Patos es enfermedad. Es enfermedad entonces de la porción nerviosa del ojo. La Así retinopatía. Pero que de origen vascular, la capa que está enriquecida de todos esos vasos sanguíneos es la coroides, otra capa anatómica del ojo. Así es, y que se puede, como había mencionado hace un momento, se puede llegar a alterar producto de las alteraciones vasculares o de los vasos sanguíneos del ojo. Hace un momento veíamos en las imágenes una serie de hemorragias que se pueden llevar dentro del ojo. Hay distintos tipos de hemorragias que se dan dentro del ojo. Una de ellas puede ser algo llamado bloqueo de rama, o en otras palabras, que una porción de los vasos sanguíneos se lleguen por ahí a bloquear por un evento vascular. Para que nuestros televidentes lo entiendan un poquito como que más o menos más fácil, puede llegar a ser un evento muy similar al infarto del corazón, pero a nivel del ojo. Vamos a hacer una pausa aquí. Permítenos acompañar con nuestros amigos televidentes unos promocionales inmediatos, breves, y enseguida estamos de vuelta. Bien, estamos con el tema de retinopatía hipertensiva, es decir, enfermedad por presión alta en el globo ocular. Y el doctor Juan José Borregard Bulnes nos está dando orientaciones que nosotros, aunque seamos médicos, aunque seamos especialistas, por no ser nuestra área de desempeño, desconocemos. Pero no se trata de que nos instruya nada más a nosotros. Esté al pendiente del programa para que al terminar diga, ya aprendí. Adelante, maestro. Pues a mí me gustaría que explicara, doctor, qué cosa es el fondo de ojo en sí y qué es lo que se observa, porque mucha gente se pregunta, especialmente cuando uno lo realiza con algún paciente, ¿qué cosa es el fondo de ojo? Esa es por un lado una de las preguntas. Y la otra, aparte de lo que es la hipertensión arterial, ¿qué otras causas pudieran hacer daño, sobre todo en esa zona de la retina? Eso es, muy bien. El fondo de ojo es una de las tantas partes de la cual se compone la consulta por parte de un oftalmólogo. Lo que nosotros hacemos en nuestra consulta es la toma de la visión con la mejor graduación que el paciente tenga en ese momento. Hay que recordar que la visión del paciente no es la que por sí solo ve, sino con la que con su mejor auxiliar puede llegar a tener, que es, en otras palabras, una graduación siempre y cuando el paciente así lo requiera. Punto número 1. Punto número 2.
nos abocamos al tema de revisar cada componente de la visión, cómo está la córnea, cómo está la conjuntiva, es decir, todos los componentes que por afuera componen el ojo, y entramos al fondo del ojo, como usted dice, doctora. El fondo del ojo propiamente realizado debe ser bajo la aplicación de unas gotas que en el consultorio nos permiten a nosotros poder realizar este estudio. Consiste en aplicar unas gotas que hacen que la pupila, o la famosa niña del ojo como coloquialmente se le conoce, se haga más grande, y eso nos abre la ventana hacia adentro del ojo. ¿Qué es lo que podemos revisar hacia adentro del ojo? La retina, que es en esencia el motor de la visión, junto con el nervio óptico, el cable que comunica, en otras palabras y en palabras llanas, al ojo con el cerebro y lleva las imágenes, y también nos permite poder revisar lo que son los componentes vitales de la visión, como en este ejemplo, como en el caso de la mácula, que es como le suele llamar mi papá, o como primeramente me lo escribió, la reina de la visión central, es decir, aquella que nos ayuda a ver rostros, leer un libro, ver un celular, una computadora, nos permite manejar, etcétera. Y nos permite también revisar en lo que, por ejemplo, nos compete en el tema del día de hoy, la vasculatura del ojo, todo lo que son los vasos sanguíneos que componen al ojo. Aquí, por ejemplo, en las imágenes estamos viendo una secuela, probablemente un evento vascular enorme. Eso que parece como una yema de huevo que estamos viendo es el nervio óptico. Está totalmente hinchado, por ponerlo en palabras simples, ¿sí? Ahí lo que sucede es que se bloquea alguna arteria o alguna vena, dependiendo del evento vascular en el paciente, y provoca esa hemorragia masiva. Esa hemorragia masiva la podemos ver en el consultorio en vivo. Eso es gracias a un fondo de ojo. Y eso que están viendo nuestros televidentes, eso es precisamente lo que nosotros podemos llegar a ver en vivo para poder nosotros dar con un diagnóstico y poder darles propuestas de tratamiento. Efectivamente. Y el resto, pues se ven también cambios en la vasculatura. Esta es una imagen amplia, muy bonita de la retina. Es un ejemplo más amplio de la imagen anterior, de hecho. Nótese cómo en los vasos, ahí por donde está el apuntador láser, se ven esos vasos totalmente rectificados, tortuosos. Eso no es un ejemplo, eso es un ejemplo de vasos sanguíneos dentro de la retina no sanos, es decir, alterados por cambios vasculares crónicos, o sea, de hace mucho tiempo, dentro del ojo. Todo eso, repito, lo podemos ver dentro del estudio del fondo del ojo. Bueno, ¿y esto se ve a simple vista o necesitas un equipo especial? Definitivamente un equipo especial, doctor. Aquí, por ejemplo, en este caso usamos algo llamado lámpara de hendidura. Bueno, en otras palabras, viene siendo un microscopio. El microscopio nos ayuda a ver desde aspectos sensibles, como la retina, los vasos, e incluso hasta nos permite ver hasta células inflamatorias, si este fuera el caso, como en el caso de la uveitis, casos de procesos inflamatorios presentes en el ojo. Pero específicamente la retinopatía hipertensiva nos permite ver este aparato, hemorragias, cambios en los vasos sanguíneos dentro del ojo del paciente, e incluso un fondo de ojo debidamente hecho nos puede llevar a darle a conocer al paciente si es hipertenso, si es diabético, si tiene alguna otra enfermedad, sin aún saberlo. Entonces, es importante que sepan que para nosotros el ojo es un libro abierto. De hecho, para el estudio del cerebro, el fondo de ojo nos da la imagen exacta de lo que pasa allá adentro. ¿Cómo es eso y por qué? En sí, como usted mencionaba hace rato, doctor, la retina es una extensión del cerebro, es extensión de tejido cerebral. Entonces, por ejemplo, si existe, por ejemplo, en la vía nerviosa alguna alteración, inmediatamente nosotros miramos, por ejemplo, el nervio óptico. Esto obviamente precedido por una revisión de la visión del paciente. Nosotros en ese momento podemos también, si hay una alteración neurológica, hacer una campimetría dentro del consultorio. Es decir, hay dos tipos de campimetrías que podemos hacer. La que el oftalmólogo puede hacer en el momento de la exploración del paciente y la que se puede hacer por estudios. Pero la que tenemos a mano, que es la de por confrontación, así se llama, es más o menos un juego en donde se le pide al paciente que sin dejar de ver el medio o hacia enfrente, nos diga en qué momento deja de ver el dedo. ¿Hasta dónde se extiende su visión lateral, verdad? Exactamente. Ese es el tipo de campimetría por confrontación. Campo completo. Campo visual, exactamente. Ese es un método diagnóstico que nosotros podemos tener a la mano y que también podemos realizar en el consultorio. Pero no olvidemos que la visión es binocular. Por parte de los dos ¿Son ojos. 180 grados o menos?
180. Así es. ¿Y hacia arriba y hacia abajo? Hacia arriba también. ¿Cuánto? Entonces, 180. Entonces, es importante que los pacientes entiendan de que eso se puede ir perdiendo sin que el paciente lo perciba. Lo perciba, ¿verdad? Exactamente. Entonces porque- te quedas viendo un punto fijo y debes alcanzar a mirar a los lados. Es tan lento y es tan progresivamente de tal forma de que no, cuando llegue ya con el oftalmólogo, prácticamente es cuando se dan cuenta de que ya perdieron la visión de uno Sí. de ellos, ¿no? Así O es. sea, me ha tocado ver pacientes igual que de esa forma, me han platicado como no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Fíjate Así que es. además, pensando en el paciente que se complica por hipertensión y se rompe una arteria, una venita en el cerebro, que es gravísimo, una hemorragia cerebral, se puede prevenir en una consulta con el oftalmólogo, ver que la hipertensión vascular que tiene es ya severa y que corre mayor riesgo. Claro, de hecho es obligación del oftalmólogo clasificar la retinopatía hipertensiva. Como siempre digo yo, una enfermedad tiene un nombre, pero también tiene un apellido. Y es importante, dependiendo del apellido de la enfermedad, poder saber también hablar acerca de pronóstico visual. Es decir, hay retinopatía hipertensiva leve, moderada y severa. Si estoy en una moderada o leve, se le da seguimiento al paciente más un control de la hipertensión como tal. Si el paciente no se conoce hipertenso, es importante invitarlo a que se cheque con un internista, cardiólogo o su médico familiar, en su institución de salud, donde sea. Pero es importante porque los cambios vasculares dentro del ojo suelen ser indicativos de que hay una enfermedad en evolución. Si se trata de una retinopatía hipertensiva grave, ya se empiezan a ver incluso cambios, incluso hasta en la visión. Ejemplo, el edema macular producto de la retinopatía hipertensiva avanzada. Hinchazón, está hinchado. Se hincha lo que es la parte de la visión central dentro del ojo y eso hace que la visión baje. Ahora, un paciente debidamente tratado, previamente diagnosticado, puede tener un buen pronóstico. Pero, ¿sí, doctor? Perdón, hay una costumbre que yo quisiera ratificar y prohibir, si estás de acuerdo, que es el ir a graduarse lentes espontáneamente sin la intervención del oftalmólogo. Con estos veo bien y con estos me quedo. Pero ¿qué está pasando realmente? Sí, o sea, ahí es donde yo le pregunto al paciente, para el paciente, ¿qué es ver bien? Porque todos tenemos una versión de las cosas, ¿no? Me topo, por ejemplo, con pacientes que manejan y tienen una visión de 20/100, 20/200, o sea, una visión más o menos del 40, 30%, y no saben de que son un peligro tanto para ellos como para quienes circulan en un volante, ¿no? Entonces, no tengan por seguro que yo vea 100%. Nosotros en un consultorio tenemos la facultad y la destreza y los instrumentos para poder medir una visión. Y si realmente es 100% o no, aquí el que lo debe de dictaminar es el médico, no el paciente. Sí, Entonces, aquí la importancia, y esta es una invitación al público, de que vayan con la persona, el profesional correcto, para hacer toda una análisis completo de su visión, y en este caso son los oftalmólogos, porque el optometrista simplemente revisa lo que es qué tanto de visión hay, tanto de cerca como de lejos, y sin embargo no es lo adecuado. Entonces la invitación para que verdaderamente vayan con el profesionista, y es el oftalmólogo Es en una este caso. costumbre buena que Sí, debemos de tener sí. y que poco lo usamos. Sí, realmente. porque como decíamos, ¿no?, la enfermedad de la hipertensión arterial es tan silenciosa que muchas veces por medio del oftalmólogo es que se determina que existe o que hay un problema de hipertensión arterial. Y regresando al fondo de ojo, entonces, ver por dentro del ojo. Estamos ante una retinopatía hipertensiva severa. okay. ¿Está en relación directa con que ya está ocurriendo una hemorragia cerebral, un trastorno en el interior del cerebro? No necesariamente, pero por otro lado, no está descartado que haya un compromiso vascular también en otras partes del cuerpo. Ahí, por ejemplo, en la imagen estamos viendo otro ejemplo de lo que es el fondo del ojo, ¿sí? Nótese, por ejemplo, la imagen que está viendo, por ejemplo, de su lado izquierdo es el ejemplo de un ojo izquierdo, ahí es del ojo derecho, ¿sí? Porque siempre el nervio óptico siempre está del lado de la nariz. Aquí, por ejemplo, nótese, por ejemplo, los cambios de los vasos, cómo están totalmente rectificados. Esas manchitas blancas son series de inflamaciones dentro del ojo. Esos son edemas. Y el edema es la principal causa de visión en este tipo de pacientes, ¿sí? Vemos un nervio óptico ahí también hinchadito, ¿sí? Producto de un compromiso vascular.
Sí, decía el maestro que se confluyen los vasos hacia la mácula, la pila del ojo. Se confluyen, están tortuosos y el halo de la luz se hace más intenso. ¿Qué hay de ese aspecto para clasificarlos? Bueno, ahí evidentemente nosotros ponemos énfasis en la mácula porque, como mencionaba hace un momento, es la principal causa. Cuando hay un compromiso de esta, es donde el paciente inmediatamente percibe que hay algo diferente. Mi visión no es la misma. Estaba yo, por ejemplo, haciéndome algo de comida o estaba yo viendo la tele y de repente mi visión bajó. Exactamente. Exactamente, ¿no? Vamos a hacer una pausa. La doctora Leti Guerrero va a darle oportunidad al doctor Ramiro Guerrero, que viene ya pronto aquí a incluirse con nosotros. Regrese después de estos promocionales, por favor. Vamos a continuar con el doctor Bulnes en el tema retinopatía hipertensiva. ¿Qué tal, amigos? Hoy en 3 minutos por tu salud voy a hablarles de la felicidad. Por favor, sea feliz. Este concepto está muy relacionado con la autoestima. Esto es la valoración de nuestra imagen, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, etc. Tiene que ver con la aceptación de quienes somos. Las personas con una buena autoestima se dan un buen trato a sí mismas y de esta manera le muestran a los demás cómo deben tratarlas. Por cultura, consideramos que quienes cuidan su imagen personal, su aseo, higiene, etcétera, los lugares a donde acontecen, lo que piensan, lo que dicen, etcétera, pues son personas ostentosas o presumidas, pero realmente este es un reflejo de lo que debemos de proyectar hacia afuera. No cabe duda que de la abundancia del corazón habla la boca. En ese sentido, el recurso de las personas felices es la imaginación. Cuando una persona se acostumbra a ver el mundo de una forma excesivamente realista, empieza a perder alegría, entusiasmo o expectativa de lo que puede pasar. Las enfermedades no existen. Las personas felices se enferman mucho menos o quizá no lo hagan en el año, ya que nuestro cuerpo produce el 87% de las sustancias que nos mantienen en equilibrio. Si bien es cierto que cuando nosotros empezamos a pensar mal, nos cargamos de energía negativa y toxicidad, incurrimos físicamente a la enfermedad como un recurso porque la mente lleva al cuerpo a pensar que estamos en peligro. Un complejo de las personas que no son felices es la parálisis por análisis. Este síndrome tiene que ver con que muchas veces tenemos miedo a hacer algo porque consideramos que será peligroso, que nos va a sacar mucha energía, que a lo mejor no tengamos éxito o que las cosas nos cuesten más trabajo de lo que verdaderamente creemos que podemos dar. Pero las personas felices, al no considerar esto, se dan cuenta que es más fácil hacer las cosas sin pensarlo mucho y, como le pasa a muchas personas, cuando estás haciéndolo dices, oye, no fue tan difícil como yo lo creía. Nadie vino a recoger la basura de otros. Las personas felices no se habitúan a canalizar energía negativa, comentarios, pensamientos, actitudes de los demás hacia sí mismos. Realmente nadie vino a recoger la basura de nadie, así que una persona feliz aprende a poner los comentarios o actitudes de los demás en el lugar que le corresponden. Las personas tristes ven televisión largas horas, pero las personas felices se acostumbran a leer, platicar, conversar, hacer deportes, etc. Y finalmente, fíjese, las personas felices no dicen todo lo que piensan. Esto no quiere decir que sean desconfiados, sino que aprenden a pensar todo lo que dicen. ¿Qué le pareció? Estos fueron 3 minutos por tu salud. Vamos ahora a regresar al programa. Este es Consultorio 35, es viernes, estamos en el mejor momento de la semana compartiendo con ustedes una pequeñita actualización de medicina. El día de hoy sobre oftalmología, como les dije al principio, siguiendo una secuencia de 4 programas. Este ha sido no mejor que los anteriores, pero es importantísimo. Estamos hablando de retinopatía
hipertensiva. Ya se encuentra con nosotros el doctor Ramiro Guerrero, que sustituye a la doctora Leticia Guerrero Pérez. Yo creo que son hermanos, ¿no? Se parecen Parece mucho ser el que apellido. suena Un parentesco ahí. los dos apellidos. Pero antes de continuar Claro que con la es mi entrevista hermana. de nuestro invitado, él tiene una noticia que darnos claro. muy importante. Bueno, estimados amigos que nos están escuchando por la radio y que nos están viendo a través de este canal, comentarles a ustedes que estamos ahorita preparándonos ya. Están ustedes siendo invitados para estar en la celebración de los 60 años de la Escuela de Medicina Humana de la UJAT. Esta será el año que viene, en el mes de marzo, el día 16 de marzo, y que pues vamos a echar la casa por la ventana. 60 años. 60 años. Son 54 generaciones que han egresado de nuestra magna casa de estudio, y además otra cosa más importante, todo lo que estas generaciones, estamos hablando de más de 4.500 médicos, es lo que en cuentas aproximadamente tenemos, este gran conglomerado de recursos humanos egresados de la escuela le han dado servicio en todas las ramas de la medicina a toda nuestra sociedad tabasqueña. Esto hace que nos ¿Y dé en otras orgullo. partes también? Y aparte estamos hablando de que tenemos en todas partes, muchos países compañeros del de mundo, Panamá, compañeros, exactamente. de Honduras, en Argentina, en Chile, Astor Catán. tomamos una vez conexión con los amigos de Chile, por supuesto. que nos hablaron aquella vez en la radio. Pero pica mucho. Además, pero hay algo muy importante. Yo creo que aquí lo que tenemos nosotros que sentirnos satisfechos, que tenemos una escuela de abolengo, una escuela con raíces, con Hacemos fuertes columnas. Un programa especial. Yo creo que lo vamos a hacer. Fomentar todos los avances. Invitaremos a los primeros graduados, la primera generación. Un saludo al doctor Pedrero Bocanegra, que fue el segundo graduado. Y amigos que están en el extranjero trabajando, por Así supuesto. es. Y aprovechamos El este jefe medio del canal pues, de para Panamá difundir todas fue las egresado actividades. de la UJAT, el doctor Pretel. Así es. ¿Eh? Y los que están allá en Panamá, Sí, exactamente. por supuesto. Eso Pues es mira, bueno. regresando aquí a nuestro tema con el doctor Juan José Burregar, que le agradecemos mucho toda la versión que estamos obteniendo de él en el aspecto de la retinopatía hipertensiva muy actualizada. Nos habló Avi, que ya es un amigo que siempre nos está viendo en el canal y escuchándonos en el radio. Le agradecemos que siempre esté actualizándose. Nosotros queremos esa intención de llevar a ustedes la información. Y nos dice, a través del estudio de la campimetría por confrontación, se puede hacer el diagnóstico de glaucoma o de la pérdida, debido a pérdida de la visión periférica. Es al contrario, pero bueno, tú puedes ampliarnos cómo ocurre esto. Pierde la visión y ocurre el glaucoma, y mediante una campimetría de confrontación se puede diagnosticar. Se puede llegar a un diagnóstico presuntivo. Hay que recordar que lo que se pierde primero en el glaucoma es la visión periférica. Entonces ahí es donde agarra un valor importante lo que es la campimetría por confrontación. ¿Quieres repetir, por favor, cuál es el concepto de por confrontación para quien pueda haber perdido esa Por información? supuesto, es la evaluación de la visión en general del campo visual del paciente. Esto lo podemos hacer en el consultorio sin la necesidad de ningún aparato. Le pedimos al paciente que viendo hacia, por ejemplo, de frente hacia nosotros, que mire la punta de nuestro dedo. Si lo movemos hacia un lado sin dejar de mover, sin dejar de ver hacia el frente y decirnos más o menos hasta dónde dejó de perder la vista del ojo. Y ya más o menos sobre eso ya el especialista o el médico puede llegar a una probable conclusión. No se hace el diagnóstico total o per se de la enfermedad en ese momento, pero sí una sospecha como tal. Perdón, en ese estudio, ¿cerramos un ojo o van los dos los que van a tomar toda la periferia? Eso es ojo por ojo, así Ojo es, por se ojo. ocluye, o sea, se tapa un ojo. O sea, en el momento paciente. en que yo voy alejando mi dedo, en el momento en que ya tapo un ojo, ya ahí lo perdí. Perdiste la vista, la visión, pues la Sí, campimetría. Exactamente, pero si es Para una arriba. buena, una manera pronta
barata, ¿por qué no decirlo? Porque no ocupa un equipo para poder hacerlo e inmediata como para poder ayudar al paciente, ¿no? A grosso modo se dice, ¿no? Hasta como cuando está uno viendo a alguien y no quieres que se dé cuenta que ya lo estás observando y estás viendo al campo visual que está por acá la niña corriendo. No ver el rabillo. Hasta en casa, ¿no? No ver el siempre rabillo del ojo, o sea, no con Pero la cuando cabeza. ves al ratero que trae la pistola también te das alcanzaba cuenta. a mirar, ¿no? La campimetría. Pero dice glaucoma. El glaucoma es la hipertensión ocular, pero no es la hipertensión. Es una muy buena vascular. pregunta. Hay una creencia de que si la presión de mi corazón está alta, también la de mis ojos, y eso es totalmente falso. El mecanismo por el cual se desarrolla la presión dentro del ojo, o sea, la intraocular, se da diferente que a la del corazón. Aquí puede estar normal y aquí alta o viceversa. Entonces, son mecanismos diferentes. Pero cuando hay una presión alta del corazón, no es que impacte en la presión alta del ojo, sino puede impactar en el ojo a nivel de la vasculatura, que es lo del tema del día de hoy. En las venas. Creo En que las venas y ha arterias. quedado allí algo que se nos escapó, que el glaucoma es al aumento de la presión y es el responsable de la retinopatía cuando el ojo tiene mayor cantidad de líquido en su interior. ¿Quieres explicarlo, por favor, Sí, cómo es esto? hay que recordar que el globo ocular, o sea, el ojo se rige por una presión, como muchos otros órganos. El corazón, el ojo lo hacen, por poner un ejemplo, y debe tener una presión dentro de rangos normales. ¿Qué cosa hace la presión del ojo? Hace que el ojo mantenga un tono y todos los componentes dentro del ojo en sí trabajen en armonía. Si se llega a elevar la presión por distintos mecanismos, en este caso en el ojo, ahí es donde se puede llegar a afectar sobre todo y principalmente la papila o nervio óptico. Hay dos líquidos, el acuoso adelante y el vítreo atrás. ¿Los dos intervienen? En este caso es el humor acuoso. Hay un déficit o aumento de este líquido, más bien aumento de líquido en el humor acuoso, y eso hace que la presión dentro del ojo aumente. Es lo que a veces explico, ¿no? Como cuando conectamos un globo a una llave y le aumentamos el agua. Sí. El globo aumenta en tono, ¿no? Ajá. Pero llega un momento en que la pared del mismo globo no va a poder soportar la presión. Entonces, en algún momento, dentro del ojo se va a reflejar esa presión, y en donde primeramente se refleja es en el daño a nervio óptico. Y es una de Eso es las glaucoma. primeras causas de ceguera, porque también dice aquí que si la pérdida de la visión es consecuencia del glaucoma o el glaucoma conduce a la pérdida de la visión. Sí, puede llegar a conducir a la pérdida de la visión, y es la causa número 1 de ceguera no reversible, es decir, incurable en el mundo. Por eso es primera importante causa. la prevención. También así nos pregunta aquí, bueno, al final que digas recomendaciones para evitar la retinopatía hipertensiva. es. Definitivamente ir primero con su médico familiar, general, internista, darse una checadita de la presión es muy importante, porque a partir de ahí es donde nace toda esta cascada de eventos en el cuerpo. Daños en el riñón, obviamente daños en el corazón, daños en los pulmones, daño en el cerebro y daño en los ojos. Entonces es importante que a partir de ahí haya una revisión propia. Si empieza a encontrar, por ejemplo, el médico tratante en el paciente aumentos de la presión anormal dentro del corazón en el paciente, entonces debe de invitar ese médico al paciente a revisarse, en el caso, por ejemplo, de los ojos, pues con el oftalmólogo. ¿Y Claro. cómo mides la presión en el consultorio? En el consultorio. La presión intraocular se mide, doctor, por medio de un aparatito que nosotros tenemos que se llama tonómetro. Hay distintos tipos de tonómetros. El que nosotros manejamos se llama tonómetro de aplanación, es decir, Vamos a hacer una pausa, Sí, porque claro. me están pidiendo ahorita. por supuesto. Bueno, sí, el tonómetro de Schultz, decías, ese era un... Es de lo más antiguo más que había, antiguos, de lo más ¿verdad? antiguito. Ya casi no se usa. Pero está ahorita nos hablas de la prácticamente desuso. tecnología moderna, entonces, para medir la presión del ojo, pero además para medir la presión arterial, que eso es algo cotidiano. Todo paciente, podríamos decir, mayor de 40 años, así como tiene su cama todos los días, debe tomarse su presión Así arterial. es. Y vamos a hacer una pausa, regresamos después de estos promocionales. Bueno, este ya es el último bloque de este programa. Siempre nos quedamos con muchas cosas pendientes, pero vamos a darle oportunidad al doctor Juan José Borregar Bulnes, que
Todo lo que se queda pendiente, ya no espere que le preguntemos porque pura tontera nomás preguntamos. Adelante, doctor. No se preocupe, doctor. Es importante para cerrar hablar de tratamiento. ¿Qué le depara al paciente con un evento vascular dentro del ojo? ¿Qué le puede ofrecer uno como especialista de la vista a nuestros pacientes? Es importante que sepan que la retinopatía hipertensiva, una vez diagnosticada, se puede tratar, pero depende de la severidad del cuadro en el paciente para poder hablar de pronóstico. Hay tratamientos al día de hoy que pueden ir desde inyecciones dentro del ojo que sirven para, por ejemplo, desinflamar esa parte de la visión central dentro de la vista. Eso impacta de manera positiva en el paciente para poder mejorar la visión. Y también, dependiendo el sangrado o la localización del evento vascular dentro del paciente, se puede dar incluso láser. El láser lo que hace es precisamente tratar de remitir y de mejorar a nivel tanto vascular como capilar la función dentro del ojo. También el láser puede llegar a mejorar el tema del pronóstico visual en el paciente. Siempre, evidentemente, nosotros lo que queremos para el paciente es que mejore la mayor cantidad de visión posible. Pero también, por otro lado, debe ser consciente el paciente de que si yo tengo muchos años de no cuidar la presión de mi corazón, si yo he sido una persona que no cuida su alimentación, que consume mucha sal, muchas grasas y demás, pues bueno, evidentemente hay una consecuencia. El padre tiempo, en este caso, pues no perdona, ¿no? Entonces, evidentemente, repito, es importante aquí más que nada la prevención. Colesterol y triglicéridos estaríamos hablando que es un factor, ¿no? Totalmente, el tabaquismo también lo es, doctor. El sedentarismo, una persona que no está habituada a lo que son actividades propias como, por ejemplo, la caminata. La caminata es muy buena. Realmente caminar 30, 40 minutos diarios, por lo menos tomarnos el tiempo para hacerlo, estimula la circulación y eso es muy bueno para la alimentación, por supuesto. Vivimos en un medio donde consumimos muchas grasas, muchas carnes rojas. ¿El alcohol? El alcohol puede tener un cierto impacto, pero más que nada y sobre todo quizás a nivel de nervio óptico, doctor, honestamente, pero... No hay, con la presión, no hay una causa. Bueno, hablando específicamente en lo que es retinopatía hipertensiva, pudiera no tener tanta relación, pero no está totalmente descartado. Así. Bueno, pero que te tropieces con una botella de esas y te golpees el ojo, sí es donde ya viene la consecuencia, ¿no? Y sobre todo el tener las enfermedades concomitantes o consecuentes del daño de la vista. Tener controlada la diabetes, tener controlado cualquier padecimiento, el sobrepeso es importantísimo. La obesidad. Los acompañantes, ¿no? Así es. Ya te interrumpimos. No, para nada. No, es un aporte importante. ¿Cada cuánto tiempo debe acudir al oftalmólogo? Pues de preferencia 2 veces al año. Es importante, sí. Lo idóneo es estar teniendo vigilado, en este caso, cómo está la visión del paciente, la presión intraocular, o sea, todo esto que nosotros valoramos dentro de un consultorio y obviamente darle una miradita al fondo del ojo, ¿no? Que es lo que ya platicamos, cómo está mi nervio óptico, cómo está mi mácula, cómo están los vasos sanguíneos de mi ojo, para poder y nosotros darle la certeza al paciente de cuál es el estado de salud. Cuando hablamos de retinopatía diabética, específicamente de la mácula, estamos hablando de daño a la función visual primordialmente. Pero cuando se habla de desprendimiento de retina, ¿hay alguna relación con esto? En el caso de la retinopatía diabética sí puede haber una gran relación con un desprendimiento de retina. En el caso de la retinopatía hipertensiva no está totalmente descartado, pero no es una de las primeras causas de enfermedades propiamente de la retina que conduzca a un desprendimiento como tal. Normalmente hemos encontrado casos o a veces casos de pacientes que presentan un desprendimiento de retina, pero normalmente y que tienen también retinopatía hipertensiva, pero pues normalmente suele ser, por ejemplo, antecedentes de golpes en los ojos que puedan provocar ese tipo de eventos. Hay muchos pacientes que son diabéticos y son hipertensos. Así es, y pueden tener retinopatía diabética e hipertensiva. Es importante que lo sepan. Y otros pacientes, aquellos que toman medicamentos de uso prolongado en algún tipo específico, como los esteroides. Como los esteroides. La hidrocortisona para nuestro público. Bueno, ahí definitivamente, sobre todo en el caso de la dexametasona, es un medicamento muy útil, es muy importante, se usa ampliamente en la medicina y cuando se usa de manera responsable es benéfico, pero cuando se usa de manera irresponsable puede elevar mucho la presión dentro del ojo y poder llevar incluso a un glaucoma por medicamentos. Es un glaucoma químico, ¿no? Un glaucoma por medicamentos, así es. ¿Qué recomendaciones, independientemente del uso constante de la medicina
como alternativa para la salud, es decir, de estar con el especialista, de verse periódicamente, de hacer una vida sana. Pero para aquellos que tienen algún problema con la visión, ¿cuáles serían las recomendaciones puntuales? Primero, salir de la duda. O sea, si yo tengo un detalle con mi visión, si yo sé que algo no está bien conmigo, inmediatamente acudir con el especialista de su confianza. O sea, realmente muchas veces, o desgraciadamente, tenemos una cultura de la especulación. Voy a aplicarme tal gota y a veces tan grande el poder de la mente que creen que con esa gota ya está mejor, cuando no es así. Entonces es invitar a ir a consultar al paciente, definitivamente. Me gustaría que pudieras decirnos aquí al público dónde te podemos encontrar, dónde te podemos hallar. Muchas gracias. Eso creo Claro que sí. es importante, ¿no? Muchas gracias. Estamos ubicados en la unidad oftalmológica Láser Borregar. La dirección es Avenida Gregorio Méndez, 1110, en el edificio Torre Médica, segundo piso, y los teléfonos son 314-0545. Doctor Juan Bulnes, Juan José Burregar Bulnes, antes de despedirnos, todavía hay tiempecito para hacerte otra pregunta. Claro. El paciente tiene necesidad de tomar esteroides. Yo insisto en esto de la cortisona, porque tenga un padecimiento crónico, artritis Problema reumatoide, reumatológico. púrpura trombocitopénica, asma bronquial, y están dependiendo del esteroide. ¿Con qué periodicidad debe revisarse los ojos? Pues yo recomiendo 2 veces al año para estar vigilando por ahí la dosis respuesta del esteroide con el tema de la presión intraocular en el paciente. Si vemos que la presión se está elevando con cada consulta, entonces ahí nosotros hacemos un llamado cordial al médico tratante en este caso, que puede ser el reumatólogo, el internista, quien sea en este caso, de encontrar una solución alterna en este caso, y nosotros mientras por medio de el uso de medicamentos baja la presión. Normalmente este tipo de pacientes, cuando elevan la presión por el uso de esteroides o medicamentos antiinflamatorios de esta índole, normalmente con la suspensión o supresión de ese tipo de medicamentos mejora la presión. Sí. Mencionaste inyecciones intraoculares y hay aplicación de gotas también con la intención de bajar la presión. ¿Hay ocasiones en que se tiene que intervenir quirúrgicamente el ojo por esta enfermedad? Por el glaucoma, sí, puede llegar a haber tanto tratamiento quirúrgico láser, o puede también haber la implantación, por ejemplo, de válvulas dentro del ojo que ayude a agilizar, a que bajen las presiones que ya por sí el ojo por sí solo ya no puede hacer en el paciente. Entonces, sí, hay alternativas definitivamente. Pero depende de la severidad en el caso del paciente. El problema que creo que tenemos todos en común es de que no estamos educados para ir preventivamente a ver a nuestro médico en cualquiera de las índoles. Claro. Sí, se nos olvida ir a cortarnos el pelo, ir a la peluquería ya cuando llegamos. A mí ya no me quiere recibir el peluquero. No lo quieren Por recibir, cierto, pelo, ya. Qué mala propaganda. Saúl nos está viendo y todo su equipo. Siempre dice que le mande saludos. Bueno, un saludo muy amable para nuestro amigo antes de despedirnos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días. Buenas tardes. Todavía no. Sí, pero bueno. Alberto, Sé que ¿qué estaba más despidiendo tiene el que programa. Ya pero está despidiendo. Es que me estaba prácticamente a veces diciendo sucede, ya, ¿no? ya. Que estamos en vivo y estas cosas Oye, son así. Pero puedo improvisadas, aprovechar el espera. último comercial, si ustedes me lo Sí. permiten. Amigos egresados de la Escuela de Medicina de la UJAT, por favor inscríbanse en el Facebook, en el enunciado de 60 aniversario de la Escuela de Medicina UJAT. Hay una cédula allí para llenar sus datos. Ahí se llena con toda y la con mucho reserva, gusto nosotros privacidad y le protección de datos responderemos. personales. Ahí Juan José estaremos. Borregar no ha ido a llenar su No, cédula y llena es tu egresado de cédula la y dile a tu escuela. papá también, Tiene que por hacer la favor. tarea, voy a ir con mi papá a la fiesta. Sí, Claro. Sí, así es. sí, la familia Burregar. Es una gran fiesta. Sí, eso Familia de nos oftalmólogos. esperamos que Yo lo creo sea que sí. realmente. Pues nuestra sociedad Mire ávida. usted, la costumbre de acudir con el oftalmólogo es una buena costumbre. Ojalá y tengamos esa cultura a partir de estas pláticas que hemos tenido con el doctor Burregar Bulnes. Verdaderamente es necesario cuidar nuestros ojos. Es tan importante que nuestros ojos estén sanos como la propia salud de todo el cuerpo. Y acudir con el médico en forma preventiva, no cuando estamos enfermos. Al menos una vez al año si no tenemos ningún trastorno. Pero si estamos enfermos porque tengamos hipertensión arterial, la presión debemos de checárnosla diariamente y al médico cuando menos 2 veces al año para cuidar nuestros ojos o detectar que esté ocurriendo ya un trastorno como la retinopatía hipertensiva. ¿Qué otra recomendación final, Juan, por favor? Al final, pues
muchas veces, mucho de esto viene de parte de una mala alimentación, malos hábitos. Quiero recalcar eso, ¿no? El tabaquismo, toda esta serie de cuestiones que son tan presentes en nuestra sociedad. A veces, muchas veces la solución está en casa. Deben de tomar en cuenta algo la gente. Si yo me cuido, si yo prevengo, podemos hablar incluso hasta del tema económico. Me voy a ahorrar mucho dinero en invertir en enfermedades, en eventuales cirugías. Entonces, si hay una educación, hay una cultura de la prevención, Claro. podemos prevenir evidentemente. ¿Hay alguna muchas cosas. contraindicación para el que tiene alta la presión del globo para dormir boca abajo o la realización de algunos deportes de impacto? Está demostrado que, por ejemplo, en la presión intraocular, pacientes que realizan la halterofilia, es decir, todos estos deportes de alto pesaje, de alto esfuerzo, sí llega, o sea, me parece que son los coreanos los que llegaron a demostrar eso, de que sí aumenta en cierto grado la presión intraocular en este tipo de pacientes. Hay que tener cuidado. Entonces, en este tipo de pacientes, porque sé que hay mucha gente aquí que hace mucho levantamiento de pesa extremo, digamos, tengan mucho cuidado. En este tipo de pacientes yo les aconsejaría que se den una checadita. ¿Y el dormir boca abajo, perdón? ¿Perdón? ¿El dormir boca abajo No afecta? está demostrado que tenga alguna asociación. Ándale. Sí, nos pregunta todavía la señora Camacho si tenemos hipertensión, retinopatía hipertensiva a las pacientes que se embarazan o en los niños. Qué buena pregunta. Por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, si hay preeclampsia, en el caso de... ¿Qué es eso? En la elevación de la presión arterial, en el caso de las embarazadas, sí pueden haber cambios de la vasculatura en el ojo, definitivamente. Sí. En los niños no está reportado. Todavía. Muy bien, pues hemos concluido nuestro programa. Esperamos haber satisfecho muchas preguntas y otras más que hagan todavía nuestra asistencia más prolongada en este consultorio 35. Gracias, doctor Bulnes, doctor Eduardo López, doctor Ramiro Guerrero y la doctora Leti Guerrero. Nos despedimos de usted invitándole el próximo viernes a la 1 de la tarde, consultorio 35.